doctor. Perfecto. Entonces, tengan ustedes muy buenas tardes. La clínica probablemente dentro de nuestro mundo de la cirugía es la tercera cirugía más común. Antes que ella están solamente la apendicitis y los problemas de litis vesicular. Entonces, cuando ustedes hagan el internado o trabajen como médicos, una de las cosas más comunes que van a ver son acerca de hernias y eventraciones, que son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, un poquito para estudiar. Primero, para comenzar y nos vayamos ubicando, la diferencia básica entre la protrusión de la hernia, un orificio por un sitio causado pues por algún accidente, trauma o cirugía, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre una hernia y eventración, aunque aparentemente parecieran ser lo mismo, ¿ya? Entonces, acuérdense bien siempre de esto. En el caso de la hernia, la protrusión a través de un orificio natural, anatómicamente natural, y la otra, en el caso de la eventración, es por un orificio, pues, artificial, si lo vamos a llamar así. Entonces ahí, por ejemplo, en las hernias vamos a tener varios ejemplos. La hernia inguinal, por donde está protruyendo, digamos, o saliendo el cordón umbilical. Estaba cuando uno es recién nacido o cuando uno estaba dentro del vientre de la mamá, por ahí salía pues el conducto umbilical, ¿no? Donde están todos los componentes que ustedes ya conocen. Ponte en el caso de la hernia crural, por allí está saliendo el paquete femoral, ¿no? Arteria, vena, femorales cruzan por esa parte. En la hernia hiatal es como ustedes se acuerdan, el límite entre el tórax y el diafragma y por ahí está saliendo en la parte distal del esófago y comenzando el estómago, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, las hernias son protrusiones a través de orificios naturales, anatómicamente constituidos. Entonces, ¿qué partes va a tener una hernia, no? Entonces, como ven acá ustedes en la figura, vamos a tener el agujero herniario o la boca, ¿no? Este es lo que los radiólogos miden, es el herniario o la boca, ¿no? Va a estar el cuello, que es la parte efectiva, porque va a atravesar pues el sitio del orificio herniario, y por encima van a estar pues todo el cuerpo, ¿no? De la misma hernia, ¿no? En el caso de la eventración va a ser exactamente lo mismo, va a tener igual un defecto de ventrógeno en este caso, y va a tener pues igual un cuello y un cuerpo, ¿no? Y el fondo, que es la parte que vamos a muchas veces tocar. Generalmente, alrededor de la hernia se va a rellenar de grasa, eso se llama lipoma preherniario, ¿ya? ¿Y qué puede contener el saco? Pues en el caso de las hernias del abdomen van a tener diferentes presentaciones, digamos, y en otro hilio, de la vejiga, ¿no? O sea, cualquier cosa que meter. Más o menos, ¿qué es lo que sucede? Que donde estar, ¿no? Por ejemplo, no se va a hablar bíblica, ¿no? En caso no, en pocos días el umbilical se va a, como les decía, y lo que más se va a aparecer acá en el caso de la hernia umbilical, por ejemplo, es el epiplum, ¿no? Entonces, uno ver esto y cuando veamos factores predisponentes, vamos a ver de que algunas cosas son las que los producen. Por ejemplo, vamos a ver cuando hagamos hernia inguinal, hernias umbilicales, hernias crurales, que hay algunos tipos de hernias que son más comunes en los varones que en las mujeres, y viceversa, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver pues con
expresiones de algunos detalles. Por ejemplo, en el caso del hernia umbilical, en las gestantes, cuando el bebito va creciendo, va a ir aumentando el volumen del neonato o del producto, ¿no? Aumentando el tamaño, aumenta el tamaño del útero, el útero como crece va a desplazar a los intestinos, al piplo, etcétera. Entonces la presión intraabdominal va a aumentar y va a salir, ¿no? Entonces hay unos factores congénitos, ¿no? Dado la edad y por el sexo. Algunos factores desencadenan ¿no? Conocedores crónicos. Ustedes cuando evalúan un paciente, siempre para vuestra evaluación debe ser cómo está al menos la región inguinal y la región umbilical, porque, como les digo, el hecho de toser y toser va a ocasionar que uno haga a cada momento una maniobra de Valsalva, ¿verdad? Entonces, como uno va repetitivamente, va haciendo esfuerzos, pues esos sitios que ya de por sí son más laxos, más débiles, van a comenzar a protruir. En el caso de la disnea, en la constipación, ¿no? También ves que van a defecar, hacen fuerza, ¿no? Para los pacientes con disurias, los que pujan para orinar. Entonces ahí, por ejemplo, están los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Varones adultos, ¿no? Que tienen problemas para la micción, porque, como ustedes saben, en muchos de ellos, normalmente casi la próstata con el tiempo va haciendo lo que se llama hipertrofia benigna de próstata, y como va creciendo, va haciendo de que para poder orinar, pues uno tenga que esforzarse, tenga que pujar, ¿no? Entonces, esos pacientes también tienen una predisposición. Y cualquier trabajo que demande esfuerzo físico, ¿no? Entonces, dentro de vuestra anamnesis también está preguntarle al paciente el que o los que se dedican en los gimnasios a levantar pesas y todo eso, pues tienen una predisposición también que va a desencadenar la presencia de hernias, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay varias cosas que están alrededor, ¿no? ¿Qué tipos de hernias hay? Pues se va a clasificar de varias formas. Van a clasificarse según su localización. Va a haber, por ejemplo, las hernias inguinales, las que salen en la región inguinal, las crurales, las que salen por el conducto crural o canal crural, las hernias umbilicales, como su nombre dice, las que salen a través del ombligo, las epigástricas, que están en la línea media supraumbilical, ¿no? Entonces, y así va a haber diferentes, va a haber hernias en la región lumbar, hernias en la región obturatriz, etcétera, etcétera, hernias hiatales. Entonces, va a tener el abdomen salido, ¿no? Entonces, puede haber, uno puede empujar y puede salir, digamos, el intestino delgado, pero que va, pero el que hay entonces se queda aprisionado allí y en el sitio del defecto hernial del cuerpo, el paciente va a tener signos y síntomas de una oclusión intestinal, ¿no? En el caso del epiplo, básicamente te va a tener dolor, pero sin signos de oclusión intestinal. Y así pues diferentes órganos, ¿no? Cada una va a tener incluso, va a tener un nombre especial, ¿no? La hernia del apéndice, la hernia de la vejiga, tienen inclusive nombres específicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la hernia de la vejiga se llama hernia por deslizamiento, ¿no? Y así, eso ahorita vamos a ver adquirir que en una
penetración no es lo mismo que una hernia. Sin embargo, lo he puesto a propósito acá porque ustedes reciben penetraciones con el nombre de hernia ventral. Entonces, les dirán, pero lo he puesto allí, pero les hago la aclaración, ¿no? De que en realidad tienen diferente anatomía, digamos, ¿no? En el caso, nuevamente les digo, en el caso de las hernias son por orificios naturales y en el caso de las eventraciones a través de sitios ya provocados, ¿no? Lo he puesto acá, la de traumáticas, porque ustedes van a encontrar en muchos libros y bibliografías que a las eventraciones las conocen como hernias ventrales, ¿ya? En el caso de hernias recidivadas, ¿a qué se refiere esto? Son pacientes que han sido operados ya anteriormente de una hernia en el mismo lugar y que por X motivos ha vuelto a salir en el mismo sitio. Entonces, a eso se llama hernia recidivada, ¿ya? O sea, si a mí me operaron de la hernia inguinal y probablemente hace unos 10, 15 años, cuando no había, digamos, mucho la disposición, digamos, de mallas, recién ahora pues es recontra común utilizar mallas, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el internado, la malla era carísima y era difícil de conseguir, entonces hacíamos o se hacía solamente en esas épocas hernioplastías con tensión, o sea, lo que nos van a explicar después en la próxima clase los compañeros. Cuando uno hace hernioplastías, hay dos tipos de formas de operar. Las hernioplastías con tensión y las sin tensión. En el caso de las sin tensión, son aquellas en las cuales se utiliza una malla. En cambio, en las con tensión, las que son las hernioplastías que se hacían hace mucho tiempo atrás y lo único que hacía era suturar, suturar directamente inguinal de Cooper, ¿no? Entonces, en esos casos, la posibilidad de volver a salir era altísima, curadísima. Ahora, con las mallas que uno dispone, pues ya no. Las tasas de recidiva son bajísimas, ¿no? Sin embargo, puede suceder. Entonces, la forma correcta de llamar o diagnosticar, digamos, al paciente que ha sido operado más antes y que en la misma zona le volvió a salir la hernia, a eso se llama hernia recidivada o hernia recidivante, ¿ya? Ahora, según su condición, va a haber algunas formas en las cuales vamos a llamar a las hernias. Por ejemplo, las que son reducibles, ¿no? Son aquellas en las cuales uno puede, pues como su nombre dice, reducir. O sea, uno puede agarrar, pone una hernia umbilical, se ve que sale, pero yo puedo meter, por ejemplo, que sea puedo salir de ahí, lo puedo regresar, ¿no? Y no pasa nada. O sea, eso se llama reducibles o reductibles. En cambio, en las que uno no puede meter, ¿no? Uno no puede regresar el contenido, a eso se llaman irreductibles o irreducibles. ¿Ya? En el se refiere, en el caso de las coercibles, es algo parecido a lo de reducibles. Uno puede meter y una vez que lo mete, no se va a salir, no va a volver a salir, digamos. O sea, el paciente está echado, yo meto el epiplo y no vuelve a salir y no pasa nada. En cambio, en las incoercibles son aquellas en las cuales uno no puede volver a meter. O sea, y además, apenas lo mete, si es que se puede, al toque se vuelve a salir. O sea, no se puede regresar el contenido a su lugar, ¿no? En el caso de las deslizadas, son aquellas, como se acuerdan, le dije en el caso de la vejiga, que es la hernia más famosa por deslizamiento, significa que dentro de las paredes de la hernia está un órgano. Como entenderán, por ejemplo, en el caso de la hernia inguinal, la firma no es lo que no es pues móvil, ¿no es cierto? Está fijo allí. Entonces, esa no se puede meter, digamos, como contenido.
pero sí puede estar como parte de las paredes de la vejiga, es una hernia, o sea, se va deslizando, se va corriendo para el costado y va a formar parte de la pared de la hernia propiamente dicha, ¿ya? Las deslizadas o por dentro. En el caso de las hernias atascadas, encarceradas u obstruidas, son aquellas en las cuales lisamiles el contenido se ha quedado, como su nombre dice, atascado o encarcerado, se ha quedado metido allí y lo que causan muchas veces son signos de oclusión, pero a diferencia de las estranguladas, que son las que están más abajo, en el caso de las atascadas o las encarceradas, la irrigación sanguínea está normal, o sea, no hay compromiso de los tejidos, ¿no? Porque la irrigación está llegando adecuadamente. Entonces va a haber muchos casos en los cuales muchas veces usando signos de oclusión intestinal o con todo lo demás. Pero una vez que encontramos que, claro, se ha quedado atrapado, pero el intestino está viable. No ha habido afectación de su irrigación. O sea, su vasculatura está normal. A diferencia de las estranguladas en las cuales sí existe compromiso de la irrigación de ese segmento de intestino que está metido dentro de la hernia. Entonces, esa es la gran diferencia entre estranguladas e encarceradas. En las encarceradas, nuevamente les digo, no hay compromiso de la irrigación sanguínea de ese segmento de órgano, ¿no? En cambio, en las estranguladas sí va a haber compromiso y lo que tenemos que hacer, muchas veces entramos a una hernia inguinal complicada, ingresamos, encontramos el intestino completamente gangrenado porque ya hay, como les digo, compromiso de la irrigación de ese segmento de intestino y lo que tenemos que hacer es hacer una, aparte de hacer la hernioplastia, todo lo que corresponde respecto a la hernia, aparte de eso, como el intestino estaba pues comprometido, lo que hay que hacer es una resección intestinal y dependiendo del estado del paciente, pues podemos hacer una ileostomía, o tal vez hacerle una anastomosis, ¿no? Que puede ser la, pues las supremos de un intestino, ¿no? Para recordar un poco, hay anastomosis que se hacen en el intestino, ¿no? Hay anastomosis que se hacen en los uréteres, por ejemplo, ¿no? Hay anastomosis que se hacen en los vasos sanguíneos de un órgano. Entonces, en este caso de las hernias, cuando un intestino se en esos hacer una y después la irrigación sanguínea están normales, en cambio las estranguladas ya hay compromiso, hay que hacer una resección del órgano. Entonces, ¿qué hernias son las más comunes? Como ustedes pueden ver acá en la figura, ¿ya? Pues la hernia más común de todititas es la hernia inguinal, la que sale acá en la región inguinal a través del, acompañando a través de la salida de la emergencia del cordón espermático. Un poco más abajo, ¿no? Metido en la zona crural, está la hernia femoral o hernia crural, ¿no? También están en tercer lugar las hernias umbilicales, ¿no? Bien comunes en niños, bien comunes también en mujeres que han gestado, ¿no? Que han estado embarazadas, ¿no? La hernia que está acá por encima en la línea media se llama hernia epigástrica y como les digo, pues las eventraciones, miren, fíjense en este cuadro, pues algunas las consideran como un tipo de hernias, ¿no? Las hernias ventrales y también conocidas como ustedes ven acá, como hernias incisionales, ¿no? Hay otro tipo de hernias, por ejemplo, la hernia de Spiegel, ¿no? Acá por donde están saliendo los vasos epigástricos, ¿no? Entonces también uno puede tener la hernia de Spiegel, ¿no? Y así diferentes tipos de hernias, ¿ya?
Entonces, ahorita lo puede llamar cruces retrovasculares, la de la ayer, la de puede haber las hernias infantiles e incluso a largo plazo, ¿no? Puede haber media acá por encima de la línea, por encima del sitio, la región umbilical, las hernias obturatrices, ¿no? Eso es en el piso pélvico, ¿no es cierto? Donde está naciendo, donde está el agujero obturatriz, las hernias isquiáticas, las hernias perineales, que son las hernias más raras, ¿no? Y la de Spiegel, ¿no? Que son las más. ¿Cómo evaluar a un paciente que tiene el tiempo de aparición? Por lo general, estos pacientes, cuando no están con síntomas asociados pues, a una emergencia, en general son meses, poco a poco ese defecto umbilical, ese defecto inguinal, ¿no? Todo está donde haya la hernia va a ir creciendo poco a poco y uno va a notar, ¿no? Entonces es común que el paciente te diga que tiene la hernia pues meses o como te digo, años, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, eso. Ahora, ¿cuándo nos debemos preocupar? Cuando más bien tienen poquito tiempo, ¿no? Y te cuenta el paciente, ¿no? Yo estaba tranquilo, no tenía nada y de repente ayer levanté 2 bolsas de azúcar y de repente comencé a sentir un dolor intenso acá en la región umbilical o en la región inguinal, ¿no? En el ombligo o acá en la ingle, te dicen, ¿no? Entonces ahí sí me tengo que asustar porque probablemente se haya no producido en ese momento la hernia, pero de síntomas así tan graves que nos hacen sospechar de que ese paciente está complicado también con cosas más graves, ¿no? Entonces, si el dolor es así de agudo, que aparece muy de repente, entonces yo tengo que estar sospechando mucho en una complicación como la estrangulación o el atascamiento de la hernia, ¿no? En cambio, en las crónicas, por lo general, pasan tranquilos los pacientes y lo que sienten más es una molestia, incluso digamos, rayando en lo estético, ¿no? Les comienza a incomodar ver que en su ombligo, en la ingle o donde sea, pues tienen una masa palpable, un bulto allí que cada vez es más grande y que les incomoda, ¿no? Hay que asociar todo lo que son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar acerca de este tipo de trabajo que tiene el paciente, por lo que les he explicado, algunos signos y síntomas como tos crónica, estreñimiento, ¿no? Siempre hay que comenzar la evaluación con el paciente de pie. O sea, si ustedes desde un inicio por los signos y síntomas que les cuenta el paciente sospechan que pueda tener una hernia, entonces lo que hay que hacer es pues que el paciente que baje una hernia en la región inguinal, entonces háganle bajar el pantalón bien y en la situación, ¿no? Porque muchas veces cuando el paciente se echa, la presión intraabdominal disminuye, obviamente por el peso que si cuando uno puede pie, porque muchas veces allí es donde uno puede observar con tranquilidad. Allí, estando el paciente de pie, le puedes pedir al mismo tiempo que realice alguna maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces le puedes pedir que tosa o que puje, ¿no? Entonces ahí esto se va a expresar mejor, ¿no?
y evalúas qué tipo de hernia tiene, ¿no? Y hay que ver si una vez está complicada con alguna cosa que ya les hemos mencionado, ¿no? Entonces ahí uno recién puede evaluar si el paciente tiene signos de oclusión intestinal, si tiene el abdomen distendido, ahí tiene un panito, percusión positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos al menos metido el cerrar el estetoscopio y la zona del escuchar ruidos intestinales. Entonces ya para la secundaria ya se puede pedir, como les digo, que el paciente se eche, ¿no? Siempre cuando sospecha, lo mejor es evaluar al paciente de pie, ¿ya? Entonces, en ese orden, una vez que uno las complicaciones, pues tenemos que definir qué tipos de hernias son en cada caso. Y eso va a diferenciar entre un tipo y otro de hernia dependiendo de visto la su localización. Por ejemplo, en la hernia inguinal, recordamos un poquito acerca de algunos términos que sí deben conocer ustedes. Y de hecho, estos van a servirnos después para que podamos entender la parte de la... ¿no? Entonces, ¿qué les voy a decir? Cuadrilátero de Fluchard, ángulo de Hess, todo eso, una, repiten, digamos, en los exámenes del ENAM, en los exámenes de las residencias, entonces siempre recuérdenlo, algunos detalles, ¿no? El cuadrilátero de Fluchard, por ejemplo, es un cuadrilátero que, miren por acá, va a pasar por donde están las espinas ilíacas, uno hace de la espina ilíaca anterior superior a la del otro lado, hace una línea, perdón, imaginativa, que es el borde superior. Acá en la sínfisis del pubis, en las espinas, digamos, del pubis, uno hace otra línea imaginaria. Y de la línea media, más o menos a 1 centímetro,